Un saludo muy especial para todos. Es un gusto estar nuevamente en Contacto, el espacio de opinión de la Universidad del Valle. Hoy vamos a hablar de un tema bien polémico. Vamos a reflexionar sobre todo lo que tiene que ver con los animales genéticamente modificados. Y para ello hemos invitado a expertos que nos ayudarán a delucidar sobre este tema. Pero antes de entrar a la presentación de nuestros invitados de hoy, yo los invito a ver el siguiente informe. Uno de los hechos más importantes que demuestran el avance científico que ha tenido la humanidad es la aplicación de metodologías para la modificación genética de los animales. Para algunos autores, todos los organismos son susceptibles de ser manipulados genéticamente. Existen investigaciones que dan cuenta de las técnicas que han sido usadas en plantas y en algunos animales, como son la oveja, la cabra, el cerdo, el ganado vacuno, el conejo, la rata, el pez, los insectos, algunos parásitos e incluso el hombre. Sin embargo, la especie más importante ha sido el ratón, ya que fue el primero que se utilizó y en el que se desarrollaron todos los métodos para la generación de animales transgénicos. Muchos animales genéticamente modificados se encuentran actualmente en desarrollo, financiados por empresas privadas o gobiernos y habilitados por nuevas tecnologías de edición de genes. Algunas de las motivaciones para recurrir a este proceso científico se deben a la idea de avanzar en el conocimiento, de construir modelos genéticos de enfermedades, de mejorar la producción animal y de algunos aspectos ambientales. No obstante, algunos informes como el de Friends of the Earth y Logos Environmental revela que el uso de la edición de genes en animales plantea riesgos para la salud humana, el medio ambiente y el bienestar animal. Dicho informe recopila evidencia de estudios científicos revisados por pares que demuestran las brechas de investigación y las consecuencias desconocidas y no deseadas de la edición de genes en animales. Aunque existen importantes adelantos y casos de mutación para reducir la propagación de enfermedades y cualquier otro tipo de beneficios, aún existe tensión y polémica por el posible daño al ecosistema, lo que genera gran preocupación sobre los efectos negativos en la población, en el medio ambiente y en la seguridad alimentaria. Por otro lado, quedan algunas lagunas en cuanto a la aplicación de dichas prácticas, llevando a muchas personas a cuestionarse si existen regulaciones internacionales y nacionales sobre la bioseguridad para el desarrollo de animales transgénicos. Asimismo, la inquietante necesidad de conocer el panorama actual de Colombia y de otros países que están trabajando en la implementación de estrategias de la biotecnología moderna. Y lo más importante, evidenciar las implicaciones que estos procesos tienen en la sociedad. Bienvenidos a En Contacto. Hoy, animales genéticamente modificados. Muy bien, y así es, ese es nuestro tema de hoy, animales genéticamente modificados. Seguro será un tema que nuestros expertos nos ayudarán precisamente porque es un tema que genera bastante tensión y polémica, como lo dice en nuestro informe. Nos acompaña entonces, sin más, el profesor Martín Lema. Él es licenciado en Biotecnología y Genética Molecular, con estudios de posgrado en Estudios Sociales de Ciencia y Tecnología, profesor adjunto en la carrera de Biotecnología de la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. Es asesor para el relacionamiento con nuevos países en Oxitec. Tiene 15 años de experiencia como formulador de políticas en biotecnología agrícola. Además, uno de sus logros importantes es su participación en la Comisión Nacional de Bioseguridad de Argentina, que además ahora es reconocido como centro de referencia en bioseguridad por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Bienvenido, profesor Lema. Muchas gracias, Fulvia. Muy contento de estar aquí.
Muchísimas gracias. También estamos muy contentos de que nos acompañen personas de otro país para que nos ayuden a tener una visión también integral de este tema. También quiero darle la bienvenida al profesor Hugo Alberto Barrera Saldaña. Él es biólogo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, doctor por la Universidad de Texas, especialista en conversión de tecnología a capital, investigación clínica e innovación tecnológica. Impulsó programas de genética molecular en Colombia, Perú y Venezuela. Además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y es socio distinguido de las Academias Nacionales de Ciencias y Medicina. Es fundador de la firma de consultoría InBioGem SC y el Laboratorio de Servicios Genómicos y Biotecnológicos Vitagénesis SA. Bienvenido, profesor Hugo Alberto. Muchas gracias por la invitación. Igualmente damos la bienvenida al profesor Andrés Castillo Giraldo. Él es biólogo de la Universidad del Valle, doctor en ciencias médicas, es investigador postdoctoral en el Centro de Enfermedades Virales Crónicas e investigador postdoctoral en el Departamento de Epidemiología y Medicina Preventiva, estos títulos otorgados por la Universidad de Kagoshima. Es profesor asociado del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad del Valle. Además de su pregrado es en Biología con mención en genética. Bienvenido, profesor Andrés. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muy bien, y también quiero darle la bienvenida al profesor Jesús Felipe García Vallejo. Él es biólogo de la Universidad del Valle, con postdoctorado, estancia postdoctoral por la Harvard Health Institute en biología molecular, doctor del Instituto de Química por la Universidad de Sao Paulo, investigador y líder de grupos de investigación, como el caso del Laboratorio de Biología Molecular y Patogénesis, profesor asociado de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. Bienvenido, profesor. Muy bien, profesor Andrés, para que nuestros televidentes puedan conocer de manera sencilla de qué se trata la modificación genética de los animales, ¿en qué consiste ese proceso? Bien, cuando nosotros hablamos de modificación genética en animales, nos referimos cuando una región, un fragmento, ya sea un gen, en este caso total, un gen de interés, se inserta o se clona dentro de un material, en este caso un vector, el cual nos puede servir como transportador para tomar ese gen y transfectarlo o colocarlo dentro de otro animal. En este caso, obviamente, esa modificación que estamos realizando es una modificación con unos fines que la investigación se haya planteado. Podemos pensar que es un gen que puede ser para producir una proteína con uso comercial en términos de salud, en términos de mejoramiento, e incluso la modificación no solamente puede ser una adición de información, sino también la represión de esa información, es decir, el determinar el silenciamiento de esa información genética de esta región en particular. Entonces, estamos modificando información que el individuo trae previamente con información nueva del interés, de un interés particular. Muy bien, profesor Hugo, para los televidentes quiero contarles que el profesor Hugo nos acompaña desde México. Aprovechamos los beneficios de la virtualidad y quiero que nos cuente precisamente desde su experiencia desde México y otros países en Latinoamérica, cómo es la implementación de la genética molecular. Bueno, quisiera empezar por sumar al comentario de mi colega que la modificación genética la hemos venido haciendo desde que domesticamos animales y plantas. Siempre el hombre ha buscado mejorar las plantas, mejorar los animales y lo ha hecho por los métodos tradicionales de cruzas de selección. Lo que estamos enfrentando ahora es la capacidad de hacer esto de una manera más dirigida y más precisa. Por eso no nos debe de angustiar tanto ni preocuparnos. Simplemente hemos refinado las metodologías y hemos logrado mayor control
de estos procesos. Pero a lo largo de miles de años lo hemos venido haciendo nosotros como civilización, lo han venido haciendo inclusive los agentes infecciosos, los virus han llevado de un animal a otro, de un animal al hombre, etcétera, genes de un lugar para otro. La modificación siempre ha existido. Lo que existe ahora es una capacidad mucho más poderosa, yo diría, y más precisa de alcanzar los cambios que andamos buscando. Y esto es el terreno, como bien señalaron, de la genética molecular. La capacidad que tenemos ahora, no solo de conocer los genes, sino de confeccionarlos, modificarlos con un objetivo. Y todos estos objetivos, al final de cuentas, se justifican porque queremos encontrar maneras de curar mejor las enfermedades. Queremos aliviar el dolor en la humanidad. Y lo que queremos los científicos también es poder ofrecer oportunidades de generar mayor alimento. La demanda de alimento aumenta considerablemente año con año. El reto es gigantesco. Entonces, por un lado, ¿cómo contener con la necesidad de fabricar más alimentos? Y por maneras de controlar las enfermedades y eventualmente erradicarlas. Eso es de lo que estamos hablando hoy. Muy bien. Para nuestros televidentes también les comparto que el profesor Martín nos acompaña precisamente desde Argentina. Otro beneficio de la virtualidad que tal vez no hubiéramos podido lograr en otras circunstancias. Profesor Martín, queremos precisamente aprovechar su experiencia en Oximed y que usted nos comparta cómo ha sido esta experiencia con los insectos modificados genéticamente. Bueno, en particular, hoy día existe la posibilidad de modificar los insectos genéticamente para, por ejemplo, combatir plagas. Se utilizan insectos para combatir a otros insectos plaga de la misma especie, aprovechando una técnica en la cual se logra la esterilidad o una autolimitación de estas especies plaga. Tenemos insectos plaga tanto para en la agricultura como insectos que transmiten enfermedades, tales como el dengue o el chikungunya o la malaria. En Oxitec se han desarrollado insectos, los cuales pertenecientes a estas especies plaga, los cuales al ser liberados se reproducen y en el proceso reproductivo van reduciendo a lo largo de las generaciones el tamaño de estas poblaciones plaga, y de esa manera las van controlando y son una alternativa a otros métodos de control, como por ejemplo los insecticidas químicos. Muy bien, hoy estamos ustedes y yo en contacto, hablando precisamente sobre los animales genéticamente modificados. ¿Cuál será el panorama precisamente en esta área del conocimiento en Colombia? Después del siguiente mensaje a patrocinadores, continuamos con este interesante tema. Muchísimas gracias por continuar en contacto. Hoy estamos hablando precisamente sobre los animales genéticamente modificados. Profesor Felipe, quisiera que usted le compartiera a nuestros televidentes cuál es precisamente el panorama en nuestro país sobre este tema. Muy buenas tardes a todos los colegas invitados. Tuve un pequeñito problema técnico, pero ya estoy de vuelta. A ver, digamos que desde el punto de vista zootécnico, pues están haciendo algunas cosas el antiguo Instituto Colombiano de Agropecuario y algunas otras asociaciones de ganaderos, por ejemplo, están intentando hacer alguna modificación. Sin embargo, el panorama en Colombia todavía es muy incipiente, principalmente porque pues, la ganadería es bastante clásica en Colombia y la producción de animales para carne o animales para otro tipo de utilización pues no ha permitido que la tecnología de transgénesis o de modificación genética pues se haga de manera masiva. Sí, sé que algunas cosas por allá en el Caribe, principalmente en Cesar y Valledupar, pues están haciendo algunos esfuerzos para introducir algunos genes de mejoramiento genético, principalmente de resistencia a ciertas plagas y hacer mucho más rústicos resistencia a estos animales. Pero desafortunadamente el panorama no es muy, o sea, no hay un desarrollo grande
de la transgénesis en Colombia, por lo menos en animales de utilización agropecuaria. Profesor Andrés, habíamos hablado de que de todas maneras este tema puede generar cierta tensión. ¿Por qué no? Me gustaría que usted le explicara a nuestros televidentes cuál es la implicación de la creación de animales transgénicos. Bueno, con relación a las voces que están preocupadas con relación a estas modificaciones genéticas, a la transgénesis, pues se alega faltas de estudio a largo plazo a nivel ecológico. Siempre se ha mirado que de pronto manipular el curso normal, natural, digámoslo así, evolutivo de las especies, en este caso animales, pues trae cierto temor a muchos colegas, a muchas personas, y piensan que de pronto esta falta de estudio podría ser un riesgo para la salud. Como decían muy bien los profesores invitados, hay una voluntad de intentar ayudar a problemas muy serios de falta de alimentos, también en la salud, pero también nos falta de pronto estudios de cohorte, de seguimiento con más años de seguimiento para de pronto ya tener datos definitivos. En algunos casos, ¿no? Hay otros casos que sí está completamente ya demostrado y reportado por la FDA, por la FAO, que no hay ninguna evidencia sólida, fuerte, que soporte que los animales modificados genéticamente estén afectando la salud, pero como les digo, el primer alegamiento es ese, ¿no? La falta de estudios tal vez a largo plazo a nivel ecológico para entender qué podría estar ocurriendo. Y si me lo permite, hay un segundo punto, pero más que científico, ya es más un punto económico, y es el manejo de las patentes y posiblemente el monopolio en ciertos casos de ciertas empresas por estas técnicas. Entonces, como bien señala el profe Felipe García, en nuestro país, esta técnica de transgénesis es muy incipiente, pero también es cierto que ha sido complejo poder hacer la transferencia de esa tecnología a nuestras empresas y poderla entonces aplicar. Entonces son como dos puntos: el miedo a nivel ecológico de falta de estudios de largo plazo para ver efectos secundarios, y también el problema que hay económico con las patentes y los monopolios de estas tecnologías. Esa es mi opinión. Muy bien, ahora me gustaría que nos situáramos en la perspectiva internacional, y esto es para los profesores Martín y el profesor Hugo. ¿Cómo son estas regulaciones internacionales precisamente para tener, digamos, algunas normas que regulen todo este proceso de transformación genética de los animales? Adelante, profesor Hugo. Bueno, el primer esfuerzo importante de regular el poderío, digamos, de la genética molecular, de la ingeniería genética, data desde mediados de los años de 1970, cuando después de los descubrimientos y los inventos que dieron origen a la ingeniería genética a principios de los 70, empezaron a haber experimentos donde se transferían genes de bacterias a virus, de virus a bacterias, entre bacterias, etcétera, y se vislumbró que esto podía ser una herramienta muy poderosa con muchas implicaciones. Entonces se hizo una especie de moratoria, se reunieron todos los investigadores líderes en aquel entonces, en Asilomar, en California, y se establecieron reglas y se normó mucho este detalle. Esto ha sido un antecedente y ha quedado inclusive como la poder examinar, ver los beneficios y los riesgos, y se ha ido muchos de estos temas. Ahora que está la edición tras el anuncio del premio Nobel, pues siguen todos estos temas y en la discusión. La comunidad científica ha madurado muchísimo. Hay obviamente mucha regulación al respecto.
Sobre todo hay provisión de trabajar con células humanas, con células embrionarias humanas, etc. Hay un poco más de capacidad de hacer trabajos en animales de laboratorio, en trabajar en plantas, pero la experiencia después de los primeros animales transgénicos están por cumplir 40 años. La primera vez que esta tecnología se utilizó fue allá por el año 1980. Entonces se ha aprendido muchísimo, y si bien, como decían mi colega, estudios a largo plazo, pues toda tecnología nueva nunca va a tener estudios a largo plazo, se va hablando con el tiempo. Insisto, los primeros transgénicos ya llevan 40 años que se crearon por primera vez, y la enorme cantidad de información que se ha acumulado ha sido en el sentido de la utilidad de la tecnología, del potencial que se ha venido confirmando, del refinamiento, porque a esas primeras herramientas de genética molecular, de ingeniería genética, ahora se suman unas todavía más poderosas y exquisitas, que son la edición genómica. Entonces yo creo que lo que estamos viendo, y vuelvo a insistir, no es más que un refinamiento que la humanidad con nuevas herramientas tiene de lo que siempre ha hecho: buscar mejorar las especies, buscar corregir las enfermedades, buscar producir mayores alimentos. Yo creo que no hay necesidad de satanizar estas tecnologías, no hay necesidad de tanta preocupación. Es un refinamiento que, por el contrario, los riesgos que pudiéramos haber asociado a esos experimentos donde mezclamos unas plantas con otras y no sabemos, hay transferencias de miles de genes entre una especie y otra, ahora lo vamos a hacer con una precisión gigantesca. De hecho, se llama agricultura de precisión, ganadería de precisión, eventualmente también medicina de precisión. Eso sería mi comentario. Profesor Martín, desde su experiencia, ¿cuál es su reflexión precisamente sobre las regulaciones que hay en el ámbito internacional? Gracias, Fulvio. Es una pregunta muy importante, porque se debe entender que la evaluación de los organismos biotecnológicos, como los cultivos biotecnológicos o las soluciones en animales utilizando ingeniería genética, se evalúan caso a caso. O sea, no es una tecnología que se evalúe en general o que podamos hacer conclusiones en general, sino que cada organismo que ha sido mejorado de esta manera se evalúa por separado, y el proceso de evaluación está regido por normas internacionales que ahora voy a enumerar. Está apoyado en experiencia de haber evaluado este tipo de productos una y otra vez a lo largo de los años en distintos países. Se evalúa su seguridad ambiental, si es que van a ser liberados al medio ambiente, se evalúa su inocuidad alimentaria, si es que van a ser consumidos los alimentos derivados de ellos, y ningún gobierno autoriza alguno de estos productos si tiene dudas sobre su seguridad. Es un proceso, la evaluación de riesgo es un proceso científico donde se establecen hipótesis de riesgo, que básicamente son hipótesis científicas. Se trata de ver si puede existir alguna conexión entre el mejoramiento, la modificación que se le ha hecho a ese animal y alguna característica potencialmente riesgosa. Si alguien en un comité de evaluación dependiente del gobierno, formado por científicos, puede elaborar una hipótesis que conecte las características de ese producto con algún posible riesgo, y esto se hace tal como una hipótesis científica. Como toda hipótesis científica, es verificable a través de experimentos. Entonces se llevan a cabo experimentos para ver si ese riesgo es real o no, es altamente probable o es improbable. Cada vez que algún producto mejorado por técnicas de ingeniería genética ha dado lugar a la previsión de algún posible riesgo, su desarrollo ha sido detenido. Todos los productos que han sido autorizados, que han pasado una aprobación comercial por los gobiernos, es porque ya se ha evaluado exhaustivamente su seguridad, y para ese producto en particular usualmente ya no es necesario un monitoreo porque no quedan dudas sobre su seguridad. De todas maneras, los gobiernos siguen recapitulando información, pero no porque haya dudas sobre su seguridad o un posible riesgo. En relación a los instrumentos internacionales, obviamente los gobiernos van desarrollando sus propias capacidades y aprenden unos de otros, pero ya luego de 30 años de tanta experiencia, se han desarrollado instrumentos en lo relacionado con el medio ambiente, en la órbita de la Convención de Diversidad Biológica. Es un tratado de las Naciones Unidas dedicado a la protección de la biodiversidad. Dentro de la Convención de Diversidad Biológica, en particular,
está el protocolo de bioseguridad de Cartagena, llamado así porque el texto fue terminado de elaborar en su país. O sea, el protocolo de bioseguridad de Cartagena ayuda a que todos los gobiernos tengan sistemas de control adecuados y que cualquiera de estos productos, cuando son liberados comercialmente, ya esté establecido que son seguros para el medio ambiente. Y después, desde el punto de vista de la salud humana, hay un estándar internacional conocido como el Codex Alimentarius, que es elaborado por todos los países bajo la coordinación de la FAO y de la Organización Mundial de la Salud, es decir, las dos organizaciones de las Naciones Unidas, una para la agricultura, la otra la salud, y de ahí salen los estándares que dicen cómo tienen que ser evaluados los alimentos, por ejemplo, derivados de los animales modificados genéticamente, para saber que son inocuos para el consumo humano. Esos estándares existen desde hace años. El protocolo de Cartagena es de principios del 2000, los estándares del Códex sobre inocuidad de los alimentos derivados de los animales genéticamente modificados son del año 2007, y los países han venido aplicando y refinando esos lineamientos. Muy bien, estamos en el programa En Contacto, precisamente hablando sobre los animales genéticamente modificados. ¿Qué piensan las personas sobre este tema? Lo veremos después del siguiente corte a patrocinadores. Gracias por continuar en contacto y por supuesto por continuar con la programación de Univalle TV. Hoy estamos hablando sobre los animales genéticamente modificados y qué piensan algunos usuarios de Twitter precisamente sobre este tema. Los invito a ver el siguiente informe y a nuestros invitados expertos que tengan mucha atención a lo que piensan estos usuarios porque queremos saber también sus comentarios. Adelante. ¿Qué opinan sobre este tema algunos usuarios en Twitter? @Nofler8. Ayudar a los bosques y a las dehesas es ayudarnos a nosotros mismos. Las heridas del suelo se curan con la tradición. Animales sanos, libres de transgénicos. Volvamos a recuperar los oficios y la libertad de sus habitantes, no a la sobreproducción. Ariel Morales. El hombre desde sus orígenes viene modificando a las especies animales y vegetales por medio de la selección y el cruzamiento. La modificación genética es un paso más a la optimización de recursos, es acortar tiempos y mejorar los rendimientos, logrando eficiencia. @JuizMontoliu. En relación al uso de animales modificados genéticamente, OMG, la gran mayoría, 65%, de usos de animales no son OMG, y de los que son OMG, la mayoría presentan fenotipos sin patologías. Solamente una minoría de usos de animales OMG está asociado a fenotipos con alguna patología. @MarisaBE. ¿Qué les parece la idea de animales genéticamente modificados? Para obtener mejores nutrientes y mejorar la calidad de vida e incluso obtener más carne. @Senalbeco. Animales genéticamente modificados. La numeral bioética nos llama a actuar de manera responsable y a preguntarnos para qué y cómo hacemos determinadas cosas en relación con los seres vivos, de los límites técnicos a los límites éticos. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Profesor Felipe, ¿cuál sería alguna reacción frente a lo que piensan algunos usuarios de Twitter precisamente sobre este tema? Bueno, muchas gracias. Yo lo que escuché en los Twitters fue un componente de producción, o sea, modificar los animales para que produzcan algo. Y básicamente es producción de proteínas. Sin embargo, yo quisiera contextualizar un poco más el término de animal genéticamente modificado, porque hoy en día, inclusive en la farmacología y la producción de medicamentos, hay una serie de modificaciones en animales que permiten lo que llaman animales biofábrica, o sea, producir moléculas profilácticas o de uso para la salud, y en la leche, en la orina, se pueden recolectar ese tipo de moléculas. O sea que contextualizar solamente los animales genéticamente modificados en términos de producción de proteína para consumo y mejorar, digamos, los estándares de alimentación es una de las partes de los alimentos de los animales genéticamente modificados. Y lo otro es la parte
ya un poco más lúdica, por ejemplo, modificar para que ciertas especies ornamentales expresen, por ejemplo, luz propia o algún tipo de exuberancia biológica. O sea que lo que yo vi en los Twitter es esa idea de que es para producir proteína para consumo humano, pero también hay otras áreas de transgénesis que hay que contemplar. Y digo, en la medicina y en la parte de producción de medicamentos se está imponiendo bastante una producción más limpia utilizando este tipo de organismos biofábricas. Finalmente, profesor Martín, una reacción frente a estos comentarios de nuestros usuarios en Twitter. Bueno, me sorprendió gratamente que estos comentarios son balanceados en el sentido de que han reunido personas con diferentes miradas, personas con mayor y menor conocimiento técnico del tema. Y en una pequeña muestra han podido recorrer las distintas visiones que hay en la sociedad. Hay que tener en cuenta, como decían mis colegas, que hay distintos tipos de modificaciones genéticas en distintos animales para distintos propósitos. Hay que evaluar cada una no solo en su seguridad, sino en la conveniencia que pueden tener para la sociedad. Pero, por ejemplo, frente a problemas muy importantes del mundo moderno, como estas enfermedades que son transmitidas por mosquitos y que han sido muy difíciles de controlar, o que las herramientas actuales para controlarlas tienen un impacto ambiental importante y es necesario algún tipo de manejo integrado de plagas. Por ejemplo, otra vez los insectos modificados genéticamente nos dan herramientas de control biológico que a la larga pueden contribuir a que la biodiversidad esté más preservada comparado con el uso de otras tecnologías para controlar ya sea mosquitos o insectos plaga de la agricultura. Y también incluso un beneficio a la salud humana, no solo por el hecho de disminuir el vector de una enfermedad, sino en las aplicaciones agrícolas, porque las herramientas de control biológico no dejan residuos en los alimentos y a fin de cuentas contribuyen a que los alimentos sean más seguros y más saludables. Muy bien, vamos avanzando en esta reflexión sobre nuestro tema de hoy, animales genéticamente modificados, y es inevitable, por supuesto, abordar la dimensión ética en este asunto. Profesor Andrés, hubo una pregunta de nuestro equipo de producción que se hicieron de manera reiterada. ¿Es correcto modificar los genes de los seres vivos? ¿Usted qué piensa? A ver, esa pregunta tenemos que enfocarla dependiendo del alcance de la modificación que se esté realizando. Me explico, no es lo mismo hacer una modificación genética en células germinales que forman entonces las células reproductoras, donde esa modificación genética obviamente puede heredarse, a hacer modificaciones genéticas en células somáticas, que sabemos que son las células que conforman el tejido de los organismos y también hacen parte pues, de sus sistemas. Entonces, ya desde el punto de vista ético ha habido comités internacionales donde se ha discutido fuertemente si estas técnicas de modificación genética, en el caso, por ejemplo, de nosotros, los seres humanos, el Homo sapiens, se debería dar. Y las conclusiones hasta ahora son muy claras. Se piensa que modificar células somáticas con fines de corrección de una mutación que está causando una enfermedad en un individuo que la padece es completamente aceptable. Tenemos la tecnología, tenemos la capacidad, sería un error no hacerlo, pero ya con fines de modificar genes a nivel de células germinales, todavía hay mucho recelo. Normas en la Unión Europea, países todavía no lo aceptan, se resisten. Hay ciertos países del Oriente, China, ciertos estados en Estados Unidos que lo aceptan.
Y esto ya implica otro paradigma, ¿no? Y es esa modificación genética. Si lo estamos mirando desde el punto de vista de combatir una enfermedad, pues hombre, si tenemos la capacidad, vuelvo y repito, sería una torpeza no hacerlo, pero si ya lo pensamos desde el punto de vista, y ojalá no sea así, de mejoramiento de ciertas características en el caso del ser humano, es decir, todo esto que a veces se comenta de generar super soldados o personas en fuerzas de asalto con más resistencia a ciertos ataques, etcétera, etcétera, que a veces suena ciencia ficción a través de manipulación de células germinales, pues eso nos trae a la memoria páginas muy tristes de la genética en el siglo pasado, ¿no? A principios del siglo todos pues, sabemos lo que ocurrió con estas ideas de eugenesia, impulsadas después por unas dictaduras completamente salidas de los cabales como el nazismo. Entonces yo creo que a veces cuando no se toca estos temas con bastante ilustración, las personas pueden confundir esos temas y pensar que la eugenesia y este mejoramiento con fines bélicos también se puede dar, y de ahí la importancia del control en los seres humanos, ya en otros animales diferentes a los humanos, producción más leche, producción de más carne, producción de una mayor proteína, de pronto para ayudar a pueblos que están en hambruna, pues sí se justificaría, pero obviamente, como decían los colegas panelistas, esto ya tiene demasiada regulación, ya hay demasiada discusión. Yo creo que ahora lo que nos toca es estar vigilantes y hacerlas cumplir. Estar vigilantes, hacer cumplir lo que ya se pactó, que lo que se haga en un laboratorio con modificación genética se debe reportar, debe ser claro, limpio, abierto, y que haya la facilidad de entrar a mirar los experimentos. Que eso es claro y es obvio a nivel de universidades, de academia, cuando se publica, pero a veces sí hay cierta resistencia de ciertas empresas de dejarnos conocer en detalle sus experimentos, y lo que sabemos es lo que alcanza a publicar la FDA cuando da los permisos o da las autorizaciones en las pruebas. Entonces, yo lo veo más por ahí. O sea, la parte ética es que en este momento ya hay demasiadas normas y debemos entonces estar vigilantes para que se cumplan y tener una política abierta de poder nosotros entrar a ver la información y mirar si los experimentos en verdad están acordes con lo que se está informando. Profesor Hugo, ya escuchábamos en el informe que algunos de los animales que más se han utilizado precisamente para la modificación genética estaban los conejos, los ratones, las cabras, las vacas. Cuéntenos a los televidentes en general, ¿de qué manera pueden afectar todas esas transformaciones genéticas a los animales? Bueno, déjenme empezar diciendo que la sociedad apoya a la ciencia, espera de la ciencia soluciones a los problemas más graves que tiene. O sea, nosotros tenemos como científicos, como profesores, una obligación ética de hacer nuestro trabajo buscando contener y buscar los problemas y buscarle las soluciones. Y hemos hablado de al menos 2 problemas graves que existen en la actual la civilización, en la humanidad. Uno es el tema del hambre, de la falta de suficiente alimento para alimentar a todo el planeta, que se está agudizando cada vez más. En los próximos años, 20, 30 años quizás, vamos a tener que producir tantos alimentos como todos los alimentos que se han producido desde que somos civilización. Es un reto gigantesco el tema de nutrir a la humanidad. El otro tema es el tema de la salud, y hay aún muchos problemas de enfermedades que no hemos podido resolver, no solo infecciosas, como ya se comentó muy atinadamente, sino está el tema del cáncer, está el tema de la diabetes, y hay muchos las enfermedades neurodegenerativas que conforme más vivimos, más se vuelven un problema serio. Entonces, todos estos esfuerzos que está haciendo la ciencia, que como ya dije, no es más que un refinamiento de lo que antes veníamos haciendo, tiene que obedecer a esta acelerada evolución de la sociedad. Es más, vivimos en una sociedad exponencialmente acelerándose.
y las necesidades son cada vez mayores de enfrentar con mayor tecnología esa problemática. De tal manera que no podemos regresar y seguir usando herramientas de hace 200 o 300 años y conceptos también ancestrales para enfrentar estos problemas de la modernidad y del futuro. Yo no creo que en el caso de los animales, sino más bien las plantas transgénicas, vaya a estar la solución a mucho del reto de alimentar a la humanidad. Yo creo que va a ser por ahí. En el caso de los animales, creo que las expectativas son más de mejores modelos para investigar enfermedades e investigar nuevas curas. Es más, ahorita somos capaces de producir carne, vacuna inclusive, en la caja de Petri, en el laboratorio. Sí, o sea, no es únicamente la transgénesis, ni siquiera la clonación, que aquí a veces estamos confundiendo transgénesis con clonación de animales. Muchos de esos animales como Dolly, etcétera, más bien es la herramienta, no es la transgénesis, la clonación. Entonces, todos estos son avenidas que se han venido explorando con el fin de encontrar, vuelvo a insistir, soluciones a cómo desarrollar mejor curas, cómo producir más alimentos. Los problemas que hemos visto ciertamente, por ejemplo, en cerdos que se han hecho transgénicos o que inclusive se les ha inyectado hormona del crecimiento, si no se controla la producción de hormona de crecimiento, estos cerdos empiezan a padecer artritis, empiezan a padecer deformaciones de sus huesos, empiezan a tener enfermedades metabólicas. O sea, también vamos a tener que aprender cómo modular la tecnología y sus efectos posteriormente. Pero hemos avanzado muchísimo sobre esos temas. Entonces, en resumen, muchos de estos experimentos que se han hecho es simplemente para seguir aprendiendo y perfeccionando la tecnología. ¿Por qué? Porque tenemos un reto gigantesco que es aliviar del dolor a la humanidad de muchas de estas enfermedades. ¿Por qué? Porque tenemos un reto gigantesco, es encontrar soluciones para producir más alimentos en el futuro, que insisto, yo creo que va a venir más la solución por el lado de la agricultura que por el lado de la ganadería. Muy bien, estamos en nuestro programa En Contacto. Nuestro tema de hoy, animales genéticamente modificados. Regresamos en unos minutos. Muchísimas gracias por continuar en contacto con nosotros. Estamos hablando sobre los animales genéticamente modificados y yo quiero preguntarle al profesor Martín si existen ya animales modificados que estén autorizados para el consumo. ¿Qué puede decirnos al respecto? Gracias, Fulvia. Sí, existen y es importante que la gente lo sepa. Por ejemplo, existe un salmón genéticamente modificado autorizado en Estados Unidos y Canadá para el consumo humano. Este salmón puede ser producido utilizando menos pienso, menos alimento animal y produce más carne en menos tiempo, así que contribuye a la seguridad alimentaria y a la sustentabilidad. Por otro lado, tenemos un ejemplo en Brasil, la autorización para el uso comercial de mosquitos genéticamente modificados para combatir el dengue. Son animales que fueron puestos en el mercado luego de procesos de evaluación muy exhaustivos y con participación de la sociedad a través de audiencias públicas y otros mecanismos en los que la sociedad participó. En Brasil, por ejemplo, las encuestas en los lugares donde se han utilizado estos mosquitos dan un 90% de respuestas a favor de esta tecnología, así que incluso cuentan con una amplia base de apoyo en el público. Por otro lado, otra cuestión importante es tener en cuenta que estos animales tienen beneficios concretos. En el salmón, ya lo comentaba antes, en el caso de los mosquitos, pueden contribuir a mejorar el estatus sanitario de la población, a combatir enfermedades a través del control del vector, en este caso el dengue, de una enfermedad, y además su uso puede ser una alternativa o un complemento muy respetuoso con el medio ambiente porque es muy específico para controlar esta plaga y no afecta a otros seres vivos. Profesor Hugo, hoy hemos aprendido mucho de la mano de todos ustedes y usted hizo una aclaración que sería buena que la compartiera con nuestros televidentes. Habló de la necesidad de hacer una diferencia entre la clonación, la transgénesis y también la edición genómica. Son conceptos que no son fáciles de comprender para el común de las personas, pero en términos muy sencillos, ¿qué sería y cómo se diferencian? Muy bien.
Decíamos que a través de la agricultura y la ganadería, lo que hacíamos era combinar toda la herencia genética de una especie y otra y ver del resultado, seleccionar, seguir perfeccionando estas cruzas, selección, cruzas, etcétera, y eso llevaba decenas de años de lograr. Apareció la transgénesis, que es tomar un gen de una especie con características superiores, un gen deseable, y trasplantárselo a otra especie. Eso es la transgénesis. Luego, a la par, surgió la clonación de animales, en las que básicamente tomamos todo el núcleo de una célula de un individuo y se lo trasplantamos a otra célula, y esta la convertimos en un embrión tarde que temprano. Entonces estamos clonando a los seres. Pero más recientemente ha surgido una técnica poderosísima, exquisita, de alta precisión, que es la edición genómica, que es básicamente usar enzimas que las propias células tenemos para reparar los daños que hay en nuestro material genético, y entonces dirigir esas enzimas a sitios específicos de nuestro genoma, de nuestros cromosomas, para hacer cambios muy sutiles, muy específicos. Entonces ya no tenemos que preocupar por estos riesgos de cruzar especies y a ver qué ocurre, qué resultado logramos. Ya no nos tenemos que preocupar porque un gen de una especie se está moviendo a otra especie. Ahora vamos a editar los genes a nuestro gusto. Lo vamos a editar con tal precisión. Y básicamente podemos aprender de la misma naturaleza. En la naturaleza podemos ver experimentos donde un gen de una especie le está rindiendo ciertas cualidades superiores a una planta, a un animal, y aprender de ese gen y reconstruirlo en una nueva especie por edición genómica. Entonces, esto es maravilloso. Los riesgos se reducen gigantescamente, la precisión aumenta de una manera formidable y las posibilidades son infinitas, eventualmente, de poder corregir errores, de poder potencializar características para tener mejores productos animales o vegetales. Es verdaderamente maravillosa. Y yo quiero también aprovechar para invitar a todos la audiencia, que hace un par de años en la Academia Mexicana de Ciencia hicimos un compendio de toda la evidencia mundial sobre la bioseguridad de las plantas transgénicas y animales transgénicos, y estoy seguro que ese documento está disponible, lo pueden bajar gratuitamente a través de la página de la Academia Mexicana de Ciencias. Ahí van a encontrar todo ese compendio y toda la evidencia de lo que representa la seguridad de estas técnicas. Quisiera terminar, si me permiten, diciendo que realmente lo que nos tiene que preocupar como latinoamericanos es el rezago que tenemos en el avance de la tecnología. Es la vergonzosa, escasa inversión que hay en nuestros países para impulsar estas tecnologías. Nos asusta porque vemos que en otros países desarrollados están sacando nuevas tecnologías y nuevos productos que hasta nos sorprenden, y nos sorprenden porque aquí estamos dormidos. Es verdaderamente lamentable que no haya una mayor inversión. Hay mucho talento en biotecnología, en genómica a lo largo de toda Latinoamérica. Lamentablemente no hay ni los compromisos de largo plazo ni los recursos para aprovechar nosotros y cosechar los beneficios de esta tecnología prontamente. Profesor Andrés, y este rezago al cual se refiere el profesor Hugo, pues es mucho más pronunciado en nuestro país. Usted hablaba también de la necesidad de desmitificar la transgénesis en nuestro contexto colombiano. Sí, exacto. Tenemos varios problemas a nivel local. Tenemos un problema de divulgación de las técnicas, por eso es supremamente importante este esfuerzo, este programa de llevar la información al público en general de que la transgénesis. Tenemos este gran vacío y entonces las personas del común leen de pronto información no muy exacta y reaccionan rechazando las transgénesis y de por sí, en parte a la misma biotecnología, que todos sabemos es el motor más seguro del desarrollo de nuestros países latinoamericanos. La biotecnología debe ser la apuesta en los próximos años. Otro gran problema, y ya que me hace esta pregunta tan importante, el otro gran problema es necesitamos que la academia siga cerca a la empresa privada, a la industria, siga escuchando las necesidades biotecnológicas en el sector farmacéutico, de salud, de alimentación, y de la mano podamos hacer un desarrollo, ya sea transgénesis o otras técnicas biotecnológicas, que en verdad sean necesarios para nuestra sociedad, es decir, que haya esa sinergia. Y por último, la necesidad de recuperar a nuestra gente. Nuestra gente se está formando
en el primer mundo, en Estados Unidos, en Europa, en Japón, en estas técnicas, y desafortunadamente ha sido difícil traerlos, ha sido difícil hacer todo este relevo generacional, ya que ellos vienen con las técnicas aprendidas, manejan las técnicas, y es muy importante el apoyo a los postdoc en Colombia, en nuestra región, para que ellos que están tomando las técnicas, manejando las técnicas, conociéndolas en la práctica, hagan las transferencias que las necesitamos con urgencia, como decía el profesor en México, cerrar un poquito esa brecha. Tenemos una brecha ya que preocupa y es hora de tener más práctica y entonces podernos poner algo en la vanguardia de la técnica, ya sea transgénesis o, como decía, edición genética por CRISPR, que sería esa mi opinión. Finalmente, profesor Felipe, infortunadamente el tiempo vuela, pero fuera de micrófonos usted hablaba de todos estos desarrollos tecnológicos tan rápido que se dan y planteaba usted la perspectiva de una nueva genesia. ¿A qué se refiere? Bueno, muy rápidamente, y está sucediendo ya, porque todas estas técnicas, y estoy de acuerdo, la transgénesis es muy diferente a la edición de genes, están haciendo que hay una especie de debajo de la mesa de muchos proyectos que van en ese sentido. Yo quisiera llamar la atención, ahora que hablamos de países como, digámoslo así, que no están en el primer mundo de la ciencia y de la producción. Este es uno de los grandes talones de Aquiles que tenemos. Actualmente, por ejemplo, en el caso de Colombia, y rápidamente se creó un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y el presupuesto del próximo año es un presupuesto exiguo. O sea, se crea un ministerio como un gran avance en lo que muchos de los que trabajamos en ciencia desde hace mucho rato vimos como un logro. Inclusive yo fui director de Colciencia hace unos años, como un gran logro. Pero después nos dan un presupuesto exiguo para operar esa investigación. Entonces, yo creo que uno de los grandes males, y lo han dicho muchos de los colegas que han participado en este debate, que me parecen muy brillantes, es eso. Hay que dedicarle más dinero del Estado, más dinero a la inversión, inclusive de empresas privadas, a este tipo de técnicas y a este tipo de proyectos, y formar nuestros talentos humanos en el país. Estoy de acuerdo con lo que dice Andrés. Yo prácticamente me pasé prácticamente 10 años de mi vida fuera del país, pero volví y regresaba. O sea, tener un espíritu de pertenencia, de patria, que eso es lo que de alguna manera las universidades deben fijar en la formación de nuestros futuros profesionales, principalmente en investigación, ir y volver. Y yo pienso que se han logrado, y Andrés es uno de los efectos de eso, ir y volver y hacer ciencia en Colombia, que si no es fácil, pero lo podemos hacer. Esa es mi reflexión y comparto mucho de lo que han dicho mis colegas, y yo quiero dejar preocupados porque es un tema que he estado prácticamente trabajando durante 4 años, esa famosa singularidad tecnológica que ya está permeando toda la actividad humana. Muy bien, quiero agradecerles a todos ustedes por participar en nuestro programa de hoy con este tema que es apasionante. Muchísimas gracias a los profesores Martín Lema, Hugo Alberto Barrera, Andrés Castillo y Felipe García. Y por supuesto a todos nuestros televidentes, muchísimas gracias. Esperamos que este tema haya sido de su interés. Nosotros estaremos en contacto en una próxima oportunidad.